Del suyo ya está. Hay una personita que lo está viendo. Ay, qué raro. Lupita, no que no sabías. Hola, te digo. personita. ¿No es necesario quitarle la funda? ¿Mande? La funda no es necesario quitarle. Sí, se la quitamos, ¿no? Sí. Ah, no, porque están ahí la cámara está en... Ups. ¿Ha prendido? Sí, está prendida aquí. ¿Ya lo saben? Sí. Bueno. Listo. Y voy a empezar si me lo prestan, que bueno, si no. Bien. Buenas noches a todos nuevamente. Voy a tratar de ser lo más breve en este documento que da no solo un fundamento, sino valor en todos los aspectos de lo que fue la Iglesia desde sus inicios hasta donde, incluso a partir también de este documento no canónico, nos expresa la vida de la Iglesia primitiva. La Iglesia conversa hacia el anuncio que hicieron los apóstoles. En un momento este escrito aparece y aparece con toda una gama que, aunque no está considerado dentro de los libros de la Sagrada Escritura, porque aquí viene una significación. El libro de la Didaqué, o enseñanza o camino, no es un libro que tenga un autor preciso, pero sí se conocen los tiempos. Prefiero que se metan a Fátima para que alcance más gente, porque mucha gente me sigue, pero no es... ya no me sigue con tanta cuestión por lo mismo. Entonces, si quieren ir, e incluso después ponérmela a mí también, para que cuando no haya la posibilidad, ay, mira, qué hermoso, ya tenemos Instagram. Bueno, entonces continúo con lo mismo. Este libro no es dentro de la Sagrada Escritura porque no tiene un autor preciso, pero se prevé algún tiempo. Y para que sea canónico se necesita, dentro del margen, saber quién lo escribió, o por lo menos a quién se achaca la autoría. Pues no crean que es tan fácil, por eso hablo del magisterio y de la tradición. Bien, esta obra es uno de los antiguos, de los más antiguos documentos cristianos no canónicos, lo que les decía en este momento, pero es fundamental para la comprensión de cómo los primeros cristianos ofrecían, aquí viene una situación, culto a Dios, cómo se celebraba el acontecimiento cristiano, cómo celebraba la primera iglesia. Entonces aquí vamos a encontrar parte de la liturgia, aquí vamos a encontrar la enseñanza moral, aquí vamos a encontrar las enseñanzas de vida. Este documento se estima que fue escrito entre los años 65 y 80. Recordemos que en este tiempo 65 escribe Mateo, Marcos
y todavía no escribe San Juan el Evangelio completo como tal, como el Evangelio de San Juan. Es la última obra que escribe San Juan, el cuerpo juanino, la escuela juanina. Bien, no se conoce el nombre del autor, pero algunos diversos autores, otros autores creen que con mucha probabilidad fue escrita en Siria. Recordemos que las primeras iglesias no fueron en el mundo occidental, fueron en el mundo oriental. Estoy hablando del reino de Bizancio, estoy hablando en Siria, estoy hablando en Líbano, estoy hablando en Egipto, estoy hablando en Etiopía, estoy hablando de toda esa zona que hoy se ha descristianizado, pero ahí empezó el cristianismo. Lo que hoy nosotros conocemos como los padres ortodoxos, incluidos los griegos, toda esa zona fue donde se inició el cristianismo. Bien. Ahorita ya no. ¿Perdón? Y ahorita ya no. Es poco, sí existen las iglesias locales, pero ya no es tanto el auge. El académico y filósofo canadiense Jean-Paul Audet, que nació en 1918 y murió en el 93, sacerdote dominico, ha estudiado en profundidad esta obra, comenzando por el título, Didaché. La Didaché, instrucción en griego, se le asignan dos títulos. Uno, que es muy corto, Instrucción de los Apóstoles, preferido por Audet, y otro más largo, la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles, que es donde más se inclina un teólogo luterano llamado Adolfo von Harnack. Entonces, este libro también ha sido estudiado por los luteranos. Fue un texto que gozó de una gran influencia en aquellos tiempos, hasta el punto que Eusebio de Cesarea, que nació en el siglo III y muere en el cuarto, 275, finales del tercero, principios del cuarto, 339, en la historia eclesiástica tiene que advertir que es un texto no canónico, pero sí era un texto de estudio, era una base. Hay que considerar como espurios los siguientes, es decir, lo que nosotros a veces llamamos apócrifos: los Hechos del Pablo, el llamado Pastor, el Apocalipsis de Pedro, lo que dicen algunas cartas de Bernabé, que fue el apóstol también de San Pablo, el escrito llamado Enseñanza de los Apóstoles, y como dije, si se desea, el Apocalipsis de Juan, Apocalipsis, no el libro del Apocalipsis de San Juan. Este escrito es rechazado por algunos y considerado, entre otros los reconocidos por otros. Historia eclesiástica en el capítulo tercero. No obstante, en un texto de los padres de la iglesia, como lo fue Atanasio en el siglo III, 297 hasta 373, que es muy el tiempo también del San Eusebio de Cesarea. Este Atanasio, obispo de Alejandría, otra vez les digo que las primeras iglesias estaban en el oriente. Alejandría, nadie puede decir que no existió Alejandría, y no por Aladino, sino por las grandes construcciones y todo lo que fue la cultura alejandrina. Se aconseja como un libro muy útil para la instrucción de los, léanle ahí, catecúmenos, aquellos adultos que iban a ser incorporados a la iglesia en la fiesta de la Pascua. Eso no lo ha perdido la iglesia. Ustedes fueron testigos el sábado de que hermanos adultos recibieron los sacramentos como se recibían en el antiguo. Muy solemne todo. En un momento determinado, para que es que la iglesia solo bautiza niños. No seas sope, espérate tantito. A partir del siglo XII no se encuentra ninguna cita de la Didaché en la literatura cristiana. Fíjense, pasaron más de 1300 años para que ya no se citara tanto la Didaché, pero esa fue la primera fuente.
hasta que en el año 1873, siglo XIX, un monje ortodoxo llamado Filoteo Brillenios, que llegó a ser metropolitano griego de Nicomedia, descubrió cerca de Constantinopla, no me digan que no existe Constantinopla, una de las maravillas del mundo, también como ciudad, un códice griego del año 1057 llamado Codex Hierosolymicus, está en latín, que contenía, entre otros textos, la Didache. El códice es un conjunto de escritos, pinturas, etcétera, así como hay códices mendocinos, códices de los aztecas que se han encontrado. Es el conjunto de toda la historia como se entendía con complementos. El códice se conserva actualmente, ese Codex Hierosolymicus, en Jerusalén, que es un patriarcado. También ahí está la Iglesia Católica. El texto de la Didache se publicó hasta el año 1883, siglo XIX. La Didache ha sido un texto exhaustivamente estudiado desde su redescubrimiento, que consta de 16 capítulos que se dividen claramente en 3 partes. La primera ofrece una serie de instrucciones morales y abarca los 6 primeros capítulos. La segunda, al 7º, al 10º, contiene instrucciones litúrgicas. Aquí vamos a ver por qué nosotros bautizamos, por qué celebramos la Sagrada Eucaristía. Y la tercera, instrucciones disciplinares. El último capítulo es la invitación vigilante a la espera de la segunda venida del Señor, la Pascua definitiva. ¿Se acuerdan que el domingo cuando vinieron a misa les dije acerca del signo de que no encontraron al cuerpo del Señor, pero encontraron los lienzos, uno doblado y el otro desdoblado en el suelo? Que les dije que por eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen, le preguntas al cristiano, ¿cómo estás? Les digo y en victoria. Espérese, Señor, todavía falta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se me adelante tanto, porque por eso nacen pandos. ¿No sabes por qué se dicen ese dicho de los burros? No te me quedes viendo así. Que nacen pandos los burros. ¿Por qué, padre? Porque los montan antes de tiempo. Todavía no nace el burro y ya lo vamos a utilizar para la carga. No, que se vaya tu mamá en el mundo, que hay que llevar a los niños. Todavía no nace, ya lo montaron. Por eso nacen pandos de tanto peso. La forma de expresar las instrucciones morales de los 6 primeros capítulos es mediante la misma metodología utilizada en los capítulos del 18 al 20 de la Epístola de Bernabé, que es un libro que se conoció, la doctrina de las 2 vías. Por esta razón se ha querido ver una relación entre ambos escritos, opinión que no es compartida por el padre Dominico Bertz. También algunos autores han querido ver influencias del Pastor de Hermas, que ya también les hablé del Pastor de Hermas, que es otra de las novelas precisamente, que es mucho más densa, que es mucho más larga que la Didache, pero que algún día, en otro momento, en otra vida, la veremos. Bien. E incluso el de Atesarón de Tasiano, pero que no se haya llegado a ninguna conclusión definitiva. Bien. Las 2 vías propuestas y con la que comienza el texto son: existen 2 caminos entre los cuales hay una gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. Así inicia. Hay 2 caminos, uno conduce a la vida y otro a la muerte. ¿De qué nos vino a liberar Jesús? De la muerte eterna. Jesús es camino, verdad y vida. ¿Ya? Bien. El camino de la vida
se concreta. Amarás a Dios que te ha creado. Esto lo sabemos desde los hermanos judíos. Señor, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que se hiciera contigo. El capítulo 5 se dedica a describir el camino que conduce a la muerte. Su camino es el asesinato, los adulterios, la codicia, la fornicación, el robo, la idolatría, la práctica de la magia y de la brujería. Ustedes nada más parecen, pero no son. No son. No dije qué, y ya están agarrando lo de las brujas. No. Ustedes parece que no practican nada. El rapto, el falso testimonio, la hipocresía, la doblez, el fraude, la arrogancia, la lotería, la maldad, la desvergüenza, la concupiscencia, el lenguaje obsceno, la envidia, la presunción, el orgullo, la fanfarronería. Todo eso, más lo que se acumula esta semana como los pronósticos, es lo que nos puede ser causa de muerte. A ver, ¿por qué no se ve? ¿Por qué se ve tan? Sí, arréglale. Ese está, el foco acá. No, el foquito, ese. No, ahí. No menos. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Ok. Ahí está muy bien. Bien. Bajo el punto de vista de la liturgia, los capítulos del 7º al 10º son muy importantes. Ojo, tratan del bautismo, ayuno, oración y Eucaristía. La Didache es el primer texto cristiano no canónico que incluye el Padre Nuestro, con la indicación de la obligación que tienen los fieles de rezarlo 3 veces al día, en clara similitud con la obligación judaica de rezar el Shema. Shema Israel, Adonai Elohim. Escucha Israel, tu Dios es uno, y solamente a Él adorarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu corazón. Shema Israel. Entonces, asimismo contiene las preces eucarísticas más antiguas que poseemos, pero que algunos padrecitos hemos dejado de decir. Ahí aparecen en la canon romano o plegaria eucarística número 1, por lo menos el nombre de entre los 4, 5, 6 primeros papas de la iglesia: Lino, Cleto, Santiago, Crisógono, etcétera, y todos los primeros mártires. Bueno, en el capítulo 4 se refiere a la confesión de las culpas. Aquí sí quiero hacer un breve espacio. El sacramento de la reconciliación era en el principio como lo hacíamos o como lo hacemos hoy nosotros. Ha habido toda una transformación del sacramento, pero siempre ha habido la reconciliación de las faltas. Antes incluso se conocía la reconciliación o la confesión pública. No te preocupes, no es que todos se enteraran del chisme, sino que se hacía pública porque se hacía en la plazuela principal con el obispo, iban pasando los fieles, pero siempre se tenía que hacer face to face. ¿Ok? Bueno. En el capítulo 4, cuando se refiere a la confesión de las culpas, quizá más en el sentido de oración penitencial que como sacramento. Esto ha seguido.
¿Cuándo? A ver, Lupita, tú me dices que sí, pero no me dices cuándo. ¿Cuándo hacen eso? ¿Cuándo hacen? ¿Cuándo sigue eso? A ver, cuéntame. Tú que vienes todos los domingos a misa. Cuando A ver, empieza la reitero. Cuando dice que, mija, Cuando empieza la Santa Misa. ¿qué dice? Muy bien, ahí vas, ahí vas. Que dice, como no, bueno, nosotros en ese momento es importante. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados o nuestras culpas. Y todos decimos, en primer lugar, no, yo los confieso, no. Yo, primera persona del singular, confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, Que intercedan por mí. que he pecado mucho antes de la intercesión. Pensamiento. Pensamiento, Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi inquietud. pero hay que golpearse fuerte. Por Por eso ruego a Dios Padre y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios. Y culminamos con el Señor ten piedad. Muy bien. Padre, una pregunta. Que hay celebración que es válido, dijo el Papa Benedicto, de espalda también escuchar la Santa Misa. Es cierto que puede ser también que Como de espaldas. o sea, como era antes. Bueno, yo todavía... Eso no es pecado. No estoy hablando de que sea pecado. Estoy preguntando... La misa tridentina me estás llamando. Ajá. Sí. ¿Qué tiene? Que el Papa Benedicto dijo que sí se podía seguir celebrando, Sí. aunque en el, ¿cómo se llama? Habían cambiado la forma. Concilio Vaticano II, Concilio sacrosanto Vaticano. concilio. Así es que, Sí. ¿por qué no nos da usted la misa así de repente? ¿Dónde pongo el altar? Ponga usted su espaldita para nosotros. No. Porque ya está hecho, pero se puede cambiar, se puede empujar. Sí, pero no. No, No. pero sí está autorizado, Sí, pero no dice. pero no. Pues ahora sí que ustedes saben más que nosotros. No, no es que no lo diga. ¿Quieres ir a una misa tridentina? Ahí te bajas en el metro, que ya está ahorita listo, en San Juan en el metro de Salto del Agua. Hay una capillita. Ahí siguen haciendo la misa tridentina. Qué hermoso, ¿no? Pues hay que- Pues sí. Porque si yo la voy a hacer de espaldas, la voy a hacer en latín. ¿Sabes contestar en latín? Bueno, antes sí, cuando... No. ¿Y quién me va a entender lo del latín? Si no me entienden en español. En el espíritu, tú. Tráeme por favor el misal, nada más ahorita le voy a hacer una prueba, si la pasas. Dame el Padre Nuestro. Dame el Padre Nuestro. Hacer la misa, todos vamos a disfrutar. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte in nobis debita nostra, sicut erat in un principio nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Ave María, Regina Cheli, es que hay varias. Ajá. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. ¿Cuál quieres? A ver, aquí está. Mira, aquí vienen los textos en latín. Cuando era la fiesta de San Pedro, nosotros, bueno, que yo era niña, le cantábamos, tú es Pedro, pero ya no me acuerdo, porque pues era yo Entonces, ¿y para qué quieres poner a los demás en trance? Con tus caprichos De Lupita. de Lupita. No, padre, por eso le preguntaba si ¿Sí qué? sí se podía escuchar la Santa Misa allí. A ver, mi vida. En este misal romano
tercera edición típica para la lengua española, Ahí está. desde la página, se los voy a decir nada más para que no, desde la página 1400 1435, 33, desde 1433 hasta la página 1509 está la misa en latín. Actos penitenciales. Frates, agnoscamus peccata nostra eruptimi ad sacra mysteria celebranda. Y entonces ustedes dicen, a ver, dime, yo confieso en latín. Ah, pues ahí está. Entonces, ¿para qué quieres que haga la misa en latín? Es que se oye muy bonito. Sí, pero Entenderlo. ¿cuánto tiempo se consiguió para que se hiciera en lengua vernácula y la entendiéramos? Para que Lupita hoy en el año 2024 quiera una misa en latín. Anda. Me voy a, ahora sí con usted. Cuando te mueras, te lo juro que te lo hago. Pídale a Dios que me muera. Un día la hacemos, un día, a ver, un día celebramos aquí en latín, a ver qué hacen. Porque me voy a quedar yo solo. No, bueno, vamos a estar atentos ante la celebración. Porque ya se... Bueno, no me distraiga porque ya me voy. Bien. A ver, el capítulo 4. Cuando dice confesarás tus faltas a la iglesia y te guardarás de ir a la oración con mala conciencia. Sin embargo, en el capítulo 14 habla de penitencia sacramental necesaria antes de recibir la Eucaristía. Había los dos sentidos que hoy siguen. Una cosa es el reconocimiento de las faltas leves ante la iglesia y otros son mis pecados personales que necesito estar limpio para recibir el sacramento. Cuando se reúnan en el domingo del Señor, aquí está ahora. ¿Por qué los zapatistas están tan necios que el sábado tiene que ser cuando se celebra? Desde los primeros siglos, la resurrección del Señor se entiende. Dominus, domingo, significa día del Señor. La iglesia ha celebrado la reunión de la oración, compartir el pan, los domingos, que es el día del Señor. Ahora, partan el pan para que el sacrificio sea puro. Den gracias después de haber confesado sus pecados. Obsérvese cómo la práctica dominical ya estaba implantada. Si este libro se entendió que fue escrito entre los años 65 y 90, que todavía estaban en vida algunos de los apóstoles, ya cuántos años tenía. Si calculamos que Jesucristo en la vida pública vivió 30 años, se escribe 30 años después aproximadamente o menos este libro de la enseñanza. ¿Cuántos años se ha conservado desde la última cena la Eucaristía con un pan ácimo, sin levadura? ¿Ven qué bonito? La Didaqué fue el modelo de otros textos litúrgicos y escritos de derechos posteriores, como por ejemplo la Didascalía Siriaca, la enseñanza de los sirios, conocida también como doctrina católica de los 12 apóstoles y de los santos discípulos de nuestro Salvador, de un autor desconocido,
fue escrita en los primeros decenios del siglo III para una comunidad de cristianos convertidos del paganismo de la Siria septentrional o la tradición apostólica de San Hipólito, discípulos de Irineo, muerto en el año 325 y último escritor romano que emplea el griego. O sea, la historia es historia. La Iglesia tiene su historia, tiene bases históricas. Lo que practicamos nosotros no lo está inventando la Iglesia, institución, sino a partir del mandato de Jesús se ha cumplido cada domingo. Así en cada misa un ministro ordenado celebra ese misterio. No es quien celebra mejor, Lupita, sino que se celebre el misterio. Primera parte, capítulo primero, enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles. Capítulo primero, existen dos caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que conduce a la muerte. Ya se los había dicho, he aquí el camino que da a la vida. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado. El día que me reuní con los papás de los catecúmenos y los catecúmenos y los padrinos, les hablé sobre este verbo, veré, que en hebreo significa sacar de la nada. No inventó Dios al ser humano, no lo descubrió, lo creó, es criatura. Y entonces, aquí señala, Él te ha creado, Él es tu creador. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que no harás a otro lo que no quieres que se haga contigo. Estas son palabras del texto evangélico. He aquí la doctrina contenida en estas palabras. Bendigan a los que los maldicen. Voy a españolizarla más. Rueguen por sus enemigos. Ayunen por los que los persiguen. Si aman a los que los aman, ¿qué gratitud merecen? Lo mismo hacen los paganos. Esto ya venía en el Evangelio. Vuelve a retomar el camino de la moral. Al contrario, amen a los que los odian y no tengan ya enemigos. Es muy recalcitrante para aquel que se ha convertido al cristianismo el amor y el perdón, o el perdón y el amor. El domingo, señores, van a festejar ustedes, juntamente con su servidor, la advocación del Señor de la Misericordia, instituido por el Papa Juan Pablo. Nada más escúchenlo. Absténganse de los deseos carnales y mundanos. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y entonces serás perfecto. Aquí no dice serás tonto, parado, ni menso, serás perfecto. Si alguien te pide que le acompañes una milla, ve con él 2. Si alguien quiere tomar tu capa, déjale también la túnica. Si alguno se apropia de algo que te pertenezca, no se lo vuelvas a pedir porque no puedes hacerlo. Debes dar a cualquiera que te pida, no si que lo va a utilizar para drogarse, para hacer más borracho, porque no trabaja, es un bueno para nada. Déjate de prejuicios. Y no reclames nada, puesto que el Padre quiere que los bienes recibidos de su propia gracia sean distribuidos entre todos. No te sientas en pipi dis nice, que mereces todo de Dios porque tú sí vienes, tú sí cumples, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Dichoso aquel que da conforme al mandamiento, el tal no le faltará nada, que viene en un español medio especial. Desdichado del que reciba. Si alguno recibe algo estando en necesidad, no se hace acreedor a reproche ninguno. Pero aquel que acepta alguna cosa sin necesitarla,
tiene que dar cuenta de lo que recibe y el uso que ha hecho de la limosna. ¿Ya ven por qué les digo que esto no porque nos están oyendo? Pues aquí, Las cámaras. Ay, pero habemos muchos que pedimos sin necesidad. Y pedimos creyendo que se necesita. Sí se saben el chiste que les dije de los padrecitos. A ver si no me cuelgan. Estaban 3 padrecitos reunidos y decían que cómo le hacían con la ofrenda recibida. Y entonces decía uno, pues yo le hago muy fácil. Hago un círculo, aviento todo lo que se juntó el domingo y lo que caiga dentro es para Dios. Lo que caiga para mí, lo que caiga afuera es para mí. Y le preguntaron al segundo, ¿y tú cómo le haces? No, pues yo le hago al revés. Todo lo que caiga afuera es para el Señor y lo que caiga para adentro es para mí. Y le preguntaron al tercero, ¿y tú cómo le haces? Dice, bueno, pues yo siempre sigo la doctrina. Como Dios está en el cielo, aviento todo y que agarren lo que quieran. hemos visto, ¿no? Si no agarra nada, pues se quedó todo. ¿Ya entendieron? Bueno, por eso dije que era un chiste. Encarcelado sufrirá interrogatorio por sus actos y no será liberado hasta que haya pasado el último céntimo. Con este motivo que se ha dicho, antes de dar limosna, déjala sudar en las manos hasta que sepas a quién se la das. El segundo precepto de la doctrina, no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería. No querrás abortar a la criatura engendrada en una energía y después nacida, no la harás morir. Fíjense desde cuándo hablaba la iglesia en favor de la vida, independientemente de la concepción. Hasta aún en pecado. Aún en pecado, en favor de la vida. No desearás los bienes de tu prójimo, no perjurarás ni darás al falso testimonio, no serás maldiciente ni rencoroso. Yo perdono, pero no olvido. No usarás de doblez ni en tus palabras ni en tus pensamientos, puesto que la falsía es un lazo de muerte. Que tus palabras no sean vanas ni mentirosas, no seas raptor, ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo ni a la concupiscencia. No prestes atención a lo que se diga de tu prójimo. Viejas chismosas. Presente, no digan presente, dije algunas. No aborrezcas a nadie, reprende a unos, ora por los otros. Y además, guíales con más solicitud que a tu propia alma. Hijo mío, aléjate del mal y de toda la apariencia del mal. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No te dejes arrastrar por la ira, porque la ira conduce al asesinato. Ni tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible. A mí el que me busca me encuentra. A mí no me ve la cara. Yo no soy su tarada. Que vaya que se la haga la más vieja de su casa. ¿Qué se cree? Hombre debería de ser, pantalones le faltan. Y esas cosas que tanto se escuchan hoy en día.
Hijo mío, no consultes a los agoreros, ¿Quiénes son los agoreros? charlatanes, brujos, porque ellos te conducen a la idolatría. No seas mentiroso, porque la mentira lleva al robo. Ni seas avaro, ni ames la vanagloria, porque todas estas pasiones incitan al robo. Hijo mío, no murmures, porque la murmuración lleva a la blasfemia. No seas altanero ni malévolo, porque de ambos pecados nacen las blasfemias. Sé humilde, porque los humildes heredarán la tierra. Ya lo dijo en el monte en el monte Jesús, cuando da el sermón de la montaña, perdón. Sé magnánimo y misericordioso, sin malicia, pacífico, bien fría y bueno. No es una cerveza. Sé pacífico. La violencia genera violencia, poniendo en práctica las enseñanzas que has recibido. No te enorgullezcas ni dejes que la presunción se apodere de tu alma. No te acompañes con los orgullosos, sino con los justos y los humildes. Acepta con gratitud las pruebas que sobrevinieren, recordando que nada nos sucede sin la voluntad de Dios. Hijo mío, acuérdate de día y de noche del que te anuncia la palabra de Dios. Hónrale como al Señor, puesto que donde se anuncia la palabra, ahí está el Señor. Busca constantemente la compañía de los santos. No es que, si estamos hablando del año 65, la santidad conocida no era como nosotros de encenderle velas. De ahí la importancia de la palabra. Santo quiere decir separado, diferente, vive en este mundo, juzga con justicia, y cuando reprendas a tu hermano a causa de sus faltas, no hagas diferencia entre personas. Yo no sé por qué los señores tienen la famosa costumbre bastante absurda de decirle a los hijos: deberías de ser como tu hermano. Eso no debe ser, ¿verdad? Y cuando lo hacen con la mujer propia, o sea, su esposa, peor tantito. Piensa cuando hables, Lupita, porque ahorita estás en la casa y yo te puedo corregir. Estás con mis amigos y van a pensar que tengo una tarada, que no sabe ni hablar. Por eso no te saco. Porque a veces das pena ajena. Lástima que has estado conmigo 25 años y no has aprendido. No tengas respectos de si Dios o no cumplirá si cumplirá o no sus promesas. Ni tiendas la mano para recibir, ni la tengas cerrada cuando se trate de dar. Ándale. Si posees algunos bienes como fruto de tu trabajo, no pagarás el rescate de tus pecados, pero acuérdate cómo te hiciste de esos bienes. Esto está canijo, porque hay un pecado social aquí. Si este documento, yo les caería a algunas gentes que no quisiera decir nombres, no porque no los esté viendo, no aquí, en otros lados, en otros ámbitos. Fíjense, si posees algunos bienes como fruto de tu trabajo, pues siéntete tranquilo. Pero ya cuando le estás robando a cierta gente, pobrecitos. Eso es para ir analizando, ¿verdad? No estés indeciso cuando se trate de dar.
ni regañes al garraldo, porque conoces al dispensador de la recompensa. Es que siempre vienes a mí cuando me necesitas, nunca más te vuelvo a ver. ¿Por qué no te acuerdas de mí cuando no necesitas? ¿Por qué cuando has estado bien ni siquiera me saludas? ¿Por qué ahora que soy famoso sí me conoces? ¿Qué están haciendo? ¿Examen de conciencia o qué, hijos? No vuelvas de espalda al indigente. Reparte lo que tienes con tu hermano y no digas que lo tuyo te pertenece, porque si las cosas inmortales le son comunes, con cuánta mayor razón debe ser lo perecedero. ¿Sí se acuerdan del cuento que les conté? De dos hermanos que vivían en un pueblo. Resulta que había dos hermanos en un pueblo. Uno de ellos era soltero, muy joven así. Guau, dijo el perro. Soltero y entonces su hermano era todo lo contrario, era más grande y tenía mucha familia. Y entonces el hermano joven y soltero dijo: no es justo que nuestro padre nos haya dado por partes iguales. Y no es justo porque mi hermano el mayor tiene responsabilidades, tiene una esposa y a lo mejor, como todos los hijos, se pueda ir un día a todos sus hijos y no lo guarden a él en su vejez. Ya sé lo que voy a hacer. Y entonces cada noche se levantaba en la madrugada, iba a su granero y le dejaba un saco de grano de su propio granero, para que nunca le faltara nada. Nadie se dio cuenta, pero el hermano grande también tuvo el mismo pensamiento y dijo: no es justo cómo repartió nuestro padre sus propiedades, porque mi hermano no tiene a quién mantener. Yo tengo 5 bocas, 6 con la de mi mujer. Pero ¿qué va a pasar con mi hermano cuando él crezca y quede solo? No puede estar solo y a lo mejor no podrá trabajar. Y también se levantaba en la madrugada e iba y dejaba un costal de granos al granero de su hermano. Algunos de los vecinos se dieron cuenta de los acontecimientos y cuando supieron que cada hermano, independientemente de su situación, iban y dejaban el uno por el otro, había un punto intermedio donde se cruzaba el camino y ahí hicieron un monumento al amor. Porque el uno veía por el otro y el otro veía por el otro. Pues qué ejemplo les dejó su papá tan bello, ¿no? Que uno y otro siempre se preocupó de uno y el otro de otro. No dejes de la mano la educación de tu hijo, de tu hija desde su infancia. Enséñales el respeto. Se traduce el temor como respeto a Dios. A tu esclavo o a tu criada, a Chihuahua, ¿dura por qué no me pelas? Pues, ¿No sale ya? espérame. No mandes con aspereza, puesto que confían en el mismo Dios, para que no pierdan el temor del Señor que está por encima del amo y del esclavo. No te sientas mucho, porque en su llamamiento no hace diferencia en las personas, sino viene sobre aquellos que el Espíritu ha preparado. En cuanto a ustedes esclavos, ya reconocen que hay esclavitud. Sométanse a sus amos con temor y humildad, como si fueran la imagen de Dios.
Aborrecerás toda clase de hipocresía y todo lo que desagrada al Señor. No descuides los preceptos del Señor y guarda cuanto has recibido sin añadir ni quitar. Que lo hubieran leído nuestros hermanos, hijos de Israel. Confesarás tus faltas a la iglesia y guardarás ir a la oración con mala conciencia. O sea, si vienes aquí de jeta en pocas palabras, no vengas. Dios me va a dar eso. He aquí que el camino que conduce a la muerte, ante todo, has de saber que es un camino malo, que está lleno de maldiciones. Su término es el asesinato, adulterio, codicia, fornicación, robo, idolatría, práctica de magia y de brujería, rapto, falto de testimonio, falso testimonio, hipocresía, doblez, el fraude, la arrogancia, la maldad, la desvergüenza, la concupiscencia, el lenguaje obsceno, la envidia, la presunción, el orgullo, la fanfarronería. Esta es la senda en la que andan los que persiguen a los buenos, los enemigos de la verdad, amadores de la mentira, los que desconocen la recompensa de la justicia, los que no se apegan al bien ni al justo juicio, los que se desvelan por hacer el mal y no el bien, los vanidosos, aquellos que están alejados de la suavidad y la paciencia, que buscan retribución a sus actos, que no tienen piedad del pobre ni compasión del que está trabajando y cargado, quien ni siquiera tiene conocimiento de su creador, los asesinos de los niños, los corruptores de las obras de Dios que desvían al pobre, oprimen al afligido. En una palabra, son hombres capaces de toda maldad. Hijos míos, aléjense de ellos. Ten cuidado de que nadie pueda alejarte del camino de la doctrina, porque tales enseñanzas no serían agradables a Dios. Si pudieses llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Si no, haz lo que puedas. ¡Qué libertad! Para que vean que esto no es obligatorio. Esto es el camino. No puedes con todo, haz lo que puedas. Esa es la primera parte. ¿Quieren ver la segunda o ya nos vamos? Ya nos vamos, ok, pues nos vamos. ¿A qué se refiere con las comunidades primitivas del inicio del documento? Las primeras iglesias, los primeros convertidos al cristianismo. Todo el mundo del Antiguo Oriente. Que en algunas corrientes había politeísmo, en otras, casi todos creían politeísmo. El único pueblo monoteísta fue el pueblo de Israel. Pero solo Dios. Me quedan 5 minutos. La segunda parte para la liturgia. Aquí les voy a decir, para que vean. En cuanto al bautismo, por aquellos que dicen que nosotros nada más bautizamos niños y que dónde está escrito, y aquí cómo hay que administrarlo. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, primero tienes que empezar a ser persona. Bauticen en el agua viva, en el nombre del Padre, léanle, del Hijo y del Espíritu Santo. si no pudiera ser en el agua viva que corre, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua fría, también puedes hacerlo con agua caliente. Si no tuvieras a mano ni la una ni la otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiera ser, ayunen al neófito, nuevo hijo, le harás ayudar en 1 o 2 días antes.
Y harás ayuno. ¿Dónde dice que solamente adultos? ¿Dónde dice que tiene que ser viajar o sacar un viaje al Jordán? Si no, es inválido. Una hermanita aquí en vivo nos está diciendo una pregunta. ¿Dejar de hablar por orgullo es pecado? ¿Por orgullo a quién? O sea, ¿Mi a una orgullo? persona, no, a una persona. ¿Por orgullosa la dejarla- otra parte o yo? La otra parte. Ah, la otra parte. Sí, La otra o sea, parte se- es orgullo. Yo cumplo con saludar. No me Yo cumplo con desearle lo mejor. Si ella no contesta, debo de respetar. Que Pero no algún es día debo de respetar que no me contesta, pero yo no pierdo nada con decir buenos días, porque también puedo mandarla muy lejos con todo respeto y ahí sí me va a hacer caso. Pero prefiero mejor hablar con un lenguaje propositivo que con una maldición. Si es la orgullosa, yo no pierdo nada. Ahora, no estoy obligada tampoco a faltarle respeto. Si ya me cansé de que le digo y no contesta, o a lo mejor es muda, Ah, bueno. o a lo mejor no causamos empatía, pero no me va a buscar todas esas cuestiones, porque si la veo que está cotorreando y oyendo a los de la atalaya, pues a lo mejor no quiere hablar conmigo. Debo de respetar que no quieren nada conmigo, eso sí, eso es sencillo. Bueno, Gracias, padre. Pero si uno es orgulloso. si uno Pues es sí, sí. orgulloso, pues bájale al orgullo, ya te dijeron. Entonces sí lo Ahí sí. estamos. Sí, ¿por qué es necesario bajar el orgullo? Porque estoy cerrando un canal y estoy con un precepto a veces mal fundamentado. Del me dijeron, me hiciste cualquier otra cosa. Más vale aclarar, Lupita. Más vale aclarar. Y no herirse. Es preciso que sus ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, puesto que ellos ayunan el segundo y quinto día de cada semana, lunes y viernes. En cambio, ustedes ayunan el día 4 y la víspera del sábado, si se puede, viernes. No hagan tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor les ha mandado en su evangelio. Ustedes oren así, la oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí está. Esa es la oración perfecta. En lo concerniente a la Eucaristía, den gracias de esta manera. Al tomar la copa, el cáliz, digan: te damos gracias, oh Padre, por la santa viña de David, tu siervo. Fíjense desde dónde toman este punto. Que nos has dado a conocer por Jesús tu servidor. A ti te sea la gloria por los siglos de los siglos. Y después del partimiento del pan, de la fracción, digan: Padre nuestro, te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has dado por tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. De la misma manera, este pan que partimos estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntado. Te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a tu iglesia en tu reino, porque te pertenece la gloria y el poder que ejerces por Jesucristo en los siglos de los siglos. Suma a lo siguiente: que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor, puesto que Él mismo dice en particular: no le deis lo santo a los perros. Está fuerte. Así le digo, uno de que dijo, Jesús le dijo a la que no creía que también los perritos tenían derecho. Y Dios le agradó
¿Alguna pregunta sobre estos sacramentos? ¿Alguna duda sobre el documento? Está muy interesante. ¿Cómo podemos considerar este documento, siendo que fue de la época, de los primeros años después de Cristo, que fue escrito para los apóstoles? ¿Cómo lo podemos considerar? ¿En qué sentido? Base de lo que va más adelante, como es los evangelios y la Sagrada Biblia. Mira, imparte lo siguiente. La primera parte antes de que diga, no es un libro canónico, pero manifiesta, desde al haberlo encontrado, y los estudiosos lo consideran que fue escrito entre el año 60 al 85, es decir, mucho antes del Apocalipsis del apóstol San Juan, 5 años aproximadamente en la tradición, pero que no es canónico porque no tiene un autor específico. Este libro fue encontrado como lo que se situaba para enseñar a las primeras comunidades cristianas. Por eso se llama Didaqué. Didaqué, enseñanza. A los neófitos. A todos los cristianos convertidos. O sea que si, por ejemplo, digamos que murió Cristo en el año 33, Aproximadamente. que sabemos que no murió a los 35 o no sé, pues 30 años después escribió. Cuando todavía estaba en escritura el cuerpo canónico atribuido a los autores, apóstoles o algún otro autor de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y este documento, ¿cómo lo encuentra la iglesia? Hacia el siglo XIV, 1400 años. Esto lo dije en la primera parte, pero no te preocupes. No te preocupes. Y este contexto está dentro de todo un código sirio, exclusivamente dentro de un código sirio. Pero también el actual documento, lo que se ha encontrado, está ahora en el Patriarcado de Jerusalén. Pero no se conoce el autor. Pero seguramente tuvo que ser muy cercano. Sí. En nada contradice la forma de los sacramentos, las oraciones conocidas y sobre todo la forma de vida. Es más, si tú te diste cuenta en la primera parte, que fue la vida moral, habla sobre el camino de la verdad y la vida y pone textos muy concretos de las palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Y por qué no fue incluido? Porque no hay autor. Y la iglesia, si no tiene autor, no lo puede generar como un libro canónico. Todos los libros de la Sagrada Escritura pueden ser atribuidos a un autor. Por eso, lo que les he dicho y que no se les debe de olvidar, porque va a ser pregunta de examen, es la base de la fe en la Iglesia Católica se llama tradición oral y escrita, magisterio y Sagrada Escritura. Magisterio de la iglesia. Tradición oral y escrita, magisterio y Sagrada Escritura. Tenemos mucha ventaja sobre los fundamentalistas, llámale luteranos, llámale bautistas, llámale como le quieras llamar. Ellos solamente hacen presencia de la Sagrada Escritura. Lo que dice la Sagrada Escritura, pues la Iglesia Católica, niños,
mediante los estudios de San Jerónimo escucharon de Jesús. y los 70 sabios. Hijo. No, la verdad que sí vamos a tener que inscribirnos en un curso patrulla. Había en mis tiempos, antes de salir yo a la escuela, había un programa de puros anuncios, donde había cursos de belleza, de tinte de pelo, mecanógrafo, taquígrafo. Era la escuela patrulla, el instituto patrulla. En 3 meses te sacaban. Yo todavía no me había aquí a ver, pero una vez busqué un permiso y me Así voy a hacer en la rectoría. 3 meses de doctrina intensiva. El único requisito es que traigan ustedes la materia. Pero la materia gris a veces se les queda. Entonces, ese es un libro apócrifo, son los que se llaman los... Hay libros apócrifos, pero este está considerado. Los libros apócrifos es quien se les ha dado una autoría, pero no necesariamente ocurrieron los hechos. Para llegar a un canon hubo un estudio acorde a que también fuera muy congruente con todos los demás libros y acontecimientos. Jesús nunca le sopló a los objetos de barro para hacerlos paloma, porque si no se los echaba la Virgen. ¿Saben qué es un apócrifo? Vayan ahora que pasó, este año gracias a Dios no la pasaron, pero siempre pasan una película de la infancia del niño Jesús, donde Jorge Rivero la saca de soldado romano, y desde esa infancia Barrabás ya perseguía a Jesús. Y Jesús, siendo niño, algún día se encontró, porque José lo llevó a la orilla de la playa para resarcir las barcas, y entonces hizo un milagro también de que una señora le pedía que no estaba bien pesado el pescado al pescador, y no le quería dar los dracmas, y entonces resulta que el Señor Jesús le dijo que tenía que pagarle al pescador lo justo, pero el pescador, que apenas tenía para comer, sí le había dado, como hoy en día que te ponen básculas de 900 gramos o de 800, igual así, pero entonces le ponía y entonces sacaban que sí había cometido la injusticia a la señora. Eso. Como el Apocalipsis de Pedro. Pobre Pedro, yo creo que suficiente tiempo ocupaba con su familia y con su suegra para andar hablando del Apocalipsis. O a lo mejor ya vivía el Apocalipsis ahí con su suegra, con la resucitó. Nada se crean. Muy bien. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima Semana Santa. Ya se pasó la Semana Santa. Yo dije que iba a haber la Didaje, yo no dije que iba a haber un curso de Didaje, pero si quieren mañana termino nada más. A las 7 mañana. Sí. Mañana termino la Didaje. Pero no nos va a hacer examen. No va a haber examen porque si no... ¿Cómo crees? Es una broma.